Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a En Campaña. Una nueva entrega, muy especial por cierto, es la última antes de la segunda vuelta electoral. Y hay dos opciones para la ciudadanía el próximo domingo. Tabaré Vázquez, Raúl Sendic, o Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga. Vamos a entrevistar en el día de hoy, y ya queda presentada nuestra nota, a Luis Lacalle Pou, candidato a la presidencia por el Partido Nacional. El próximo domingo se realizará la segunda vuelta electoral y Luis Lacalle Pou será el candidato a presidente por el Partido Nacional tras alcanzar en las pasadas elecciones presidenciales de octubre 732.601 votos, un 30.9% del electorado, frente a quien será su rival en el balotaje, Tabaré Vázquez, del oficialista Frente Amplio, quien obtuvo un 47.8% de los votos. A pesar de que todas las encuestas dan como ganador al candidato de izquierda, Lacalle Pou ha manifestado que es difícil pero no imposible alcanzar la presidencia. Ha insistido en debatir en todo este mes, aunque no ha tenido respuestas favorables de su rival, y de cara a la segunda vuelta ha mantenido su campaña por la positiva, una forma de hacer política según él. A pocas horas del acto eleccionario dijo que está tranquilo y señaló que el Partido Nacional fue el partido que más creció. Recibimos al doctor Luis Lacalle Pou, le agradecemos su presencia esta noche aquí en estudios de la red. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, por suerte, terminando la campaña. Ya en el tramo final, quedan unos días nada más para que se desarrolle esta segunda vuelta electoral. Le voy a proponer una entrevista que en realidad creo que sigue habiendo espacio todavía, aunque falten pocos días para las elecciones, para hablar de propuestas. A ver, no quiero meterme tanto en el ruido electoral, en esto de que sale todos los días en los noticieros. Ustedes están muy cerca de los actos de cierre de campaña. Lo que se ha visto en esta segunda vuelta es un Tabaré Vázquez que ha elegido recorrer el país, no mucho diálogo con la prensa, y en cada uno de los lugares del país que recorre va y deja una promesa, un objetivo de gestión, algo que pretende mejorar y que va a realizar según lo que él propone a la ciudadanía en los próximos 5 años en caso de ser presidente. Alguien podría decir que no se dan demasiados detalles de cómo se va a hacer, de dónde se van a sacar los recursos, pero de alguna manera deja de entrever para cada uno de los departamentos del interior una propuesta. El Partido Nacional, no sé si decir carecido, pero no debería haber comunicado mejor alguna propuesta para cada uno de los departamentos, y no tan en global como se ha hecho. ¿No cree que es algo que puede dar buen resultado electoral? Primero, me estás proponiendo hablar de propuestas, pero al mismo tiempo hablas de las propuestas de Vázquez. Levantaste un centro, o lo tomo como un centro. Y lamentablemente no hemos podido confrontar ideas con Vázquez. Muchas de las propuestas que dice el doctor Vázquez, en realidad las podría haber hecho en los últimos 10 años el Frente Amplio, con abundancia de capital, o las podría haber hecho él en los primeros 5 años. Por ejemplo, el otro día anduvo por Bichadero hablando de las rutas. Quizá tengamos el atraso más grande en los últimos años en lo que hace la infraestructura vial. Entonces, a veces es fácil en cada rincón del país hablar de propuestas cuando no tenés a alguien que te diga, bueno, pero ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, y ahora yo le pregunto a usted. Ahí tenemos una diferencia en los compromisos y en las promesas. Nosotros no prometemos, comprometemos. Y voy directamente a tu pregunta. En toda la campaña rumbo a la interna y rumbo a octubre, yo les decía, esta es nuestra propuesta en educación, esta es nuestra propuesta en salud, en seguridad, en infraestructura. Les pedimos que la lean. Si la leen y no hay nada para su pueblo, si la leen y no hay nada para su localidad, no nos voten, porque en realidad no sería una propuesta integradora. ¿Qué te trato de contestar con esto? Que son compromisos que se bajan a cada lugar. Cuando hablamos de las rutas, hablamos de la 4, de la 30, de la 31, de la 26, de la 14, de la 54, de la 55, de la 12, de la 6, y dejábamos abiertas otras rutas al compromiso de tener un 60% de las rutas cuando termine el quinquenio en muy buen estado. ¿Cómo lo pretendemos hacer? Primero, es una inversión muy grande en 5 años, es un shock de infraestructura. Los primeros meses con recursos públicos, porque no te olvides que el gobierno empieza con un presupuesto anterior, no con el propio. Mientras que gastamos recursos públicos, vamos a tener que convocar al privado que invierta, mediante la ley de PPP, con algunas modificaciones, en la ley y en el decreto, mediante la vieja ley de concesiones, el llamado Bancos de Desarrollo, ¿por qué no las AFAP que tienen capital disponible para invertir?
y allí convocar a todos los partidos políticos que tengan representación parlamentaria. ¿Por qué? Porque 10 ojos ven más que 2. Y si nosotros, aparte del Contralor del Tribunal de Cuentas, que tiene que estar, ponemos a los partidos políticos mirando hasta de canto los sobres de las licitaciones, nos aseguramos que, primero, que van a ser más transparentes. Segundo, que la crítica puede ser en el mismo momento. Tercero, nosotros vamos a ejecutar en 5 años, pero se va a pagar en 10, 15 y 20. Con lo cual vamos a comprometer recursos que no son de nuestro gobierno, no son para nuestro gobierno. Y por eso queremos involucrar a todo el mundo. Y habrás visto que en las rutas que hablé, hay una gran parte de nuestro país que está cubierto sin perjuicio de otras. Al mismo tiempo, pretendemos en la infraestructura hacer licitaciones espejo. ¿Qué quiere decir esto? Si llegamos a la ruta 14 y hay la Intendencia de Florida, de Durazno, de Flores, tiene un camino vecinal, un camino departamental para arreglar, licitar espejo de esa misma obra para que estén en ese mismo lugar al mismo momento, con lo cual se ahorra porque se compra más, se es más eficiente, se es más eficaz y se te terminan antes las obras. Por eso los compromisos, y resumiendo directamente tu pregunta, son para cada localidad, aunque sean generales. Hemos comprometido desde el Poder Ejecutivo, si nos toca presidirlo, una obra para cada municipio. Una obra elegida por el municipio en acuerdo con el Poder Ejecutivo y suministrada y pagada por el Gobierno Nacional en cada alcaldía del país. Me quiero centrar un poco más en el tema de las rutas. Usted en su propuesta de gobierno habla de 50 puntos, habla mucho de las rutas transversales, de esas que son las que me parece están peor en el país, las que atraviesan el país de este a oeste o de oeste a este, como uno lo prefiere hacer. Y el gobierno dice que en realidad esas rutas no resultan atractivas para la inversión privada porque no tienen un tránsito que permita una rentabilidad al inversor privado. Tabaré Vázquez, sentado en esa misma silla el miércoles anterior a las elecciones de octubre, decía que en realidad por eso se veía que la ley de PPP para esas rutas no funcionaba demasiado, pero que, por ejemplo, para eso podía llegar a usar el dinero de las AFAPs. ¿Usted considera que esa alternativa es viable, que la ley de PPP no ha funcionado porque no ha resultado atractiva para el privado o porque tiene alguna deficiencia en particular? Es una ley que hay que modificar algunos artículos y la reglamentación. La SAFAP no dependerá de la voluntad del Poder Ejecutivo, depende de la SAFAP, no depende del Presidente de la República. Pero si se crea el marco normativo y ciertas garantías, creo que eso hacía referencia a Tabaré Vázquez, ¿no? Bueno, no sé, yo no interpreto a Tabaré Vázquez porque... No, yo digo por lo que dijo acá. Si interpreto a Tabaré Vázquez me vuelvo loco. En ese sentido, hay que ver si la SAFAP le rinde o no le rinde. Pero no hay que tener una visión tan economicista del país. Primero que no creo que sea cierto. Yo creo que las rutas transversales se han quintuplicado de cargas. ¿Por qué? Porque históricamente las cargas llegaban a Montevideo. Llegaban a su puerto, llegaban a la zona de aquí de comercialización. Con los puertos del litoral, con las industrias madereras, con los frigoríficos, con los aserraderos, con los silos que hay diseminados por todo el país, las rutas transversales son de las más usadas, con algunas dificultades. El otro día conversaba con un camionero joven que me dijo que para ir de Rocha a Palmira tuvo que hacer desvíos por arriba de 1000 kilómetros. Entonces, ahí está una utilización grande de las rutas transversales. Yo ando bastante por el país y te puedo asegurar que esas rutas son frecuentadas como nunca. Y si no, hay que preguntarle a los intendentes que pasan la 14, por ejemplo, por sus departamentos, el drama que están teniendo. Que se le ha triplicado, cuatriplicado la cantidad de cargas y de transporte pesado que pasa por ahí. Y no hay que tener una visión tan economicista. También hay una función social. Y por eso el Estado tiene que tener. ¿Y con el ferrocarril? El ferrocarril es necesario. Allí tenemos que ver cuáles son los ramales que de alguna manera justifiquen la inversión. Decir que va a haber ferrocarril en todo el país es una ilusión. Yo no quiero caer en aquello del tren de los pueblos libres, que anduvo una vez y quedó tirado por allí, el otro día lo vi en una ciudad del país. Lo que queremos hacer es cuáles son los ramales que de alguna manera sean sustentables. Y van a ser sustentables primero en transporte de cargas. Después de que sea sustentable en transporte de cargas, seguramente el privado le va a querer agregar transporte de pasajeros, por lo menos en algunos tramos. Entonces hay ramales que tenemos detectados de algunas distancias donde concurre alguna producción que de alguna manera creo que es bueno invertir. Y para la reparación de las vías y poner las vías en el Estado. El Estado. La utilización del privado, las vías del Estado.
Bien, le quiero llevar a otro tema. Se va a pagar un canon, un peaje por la utilización de las vías. Lo quiero llevar a un tema que desde mi visión tampoco ha tenido demasiada notoriedad, y en esto no le atribuyo intenciones a ustedes. En realidad me parece que el que ha hecho más mención a este asunto es justamente la fórmula encabezada por usted, vinculada al medio ambiente. Y en el punto 10 de su programa de gobierno dice: en el agro fomentaremos el control de agrotóxicos en las proximidades de fuentes hídricas, crearemos un programa de recuperación de recipientes de fitosanitarios, ajustaremos las medidas de uso y aprovechamiento del suelo y profundizaremos los análisis de huella de carbono y huella de agua. ¿Cómo se va a hacer todo esto? Porque entre otras cosas le van a saltar y le van a decir: pero mire que me están encareciendo los costos, ya la producción no va a ser tan rentable. La producción agropecuaria estoy hablando, ¿no? Con todo respeto, los costos no están vinculados necesariamente al cuidado del medio ambiente. Cuidar el medio ambiente es una inversión, puede ser un costo a corto plazo, pero es una inversión. Segundo, los costos de nuestro país están vinculados a los aportes, a los combustibles, a la energía y al flete. Ahí están los costos. Preguntale a cualquier agricultor, cualquier productor ganadero. Los insumos para el agro han aumentado en precio exponencialmente, ¿no? Bueno, pero eso va parte de los costos de producción, no necesariamente el cuidado del medio ambiente. Sí. En ese sentido, me parece que tenemos que tener una política de agua clara. Si no tenemos una política de saber cómo está la calidad de nuestras aguas. Yo hace 1 año y medio hice un pedido de informe para que se me diga si hay un monitoreo de las aguas nacionales, desde los ríos, arroyos, lagunas, lagos, y no se me ha contestado. Saber cómo está el agua, porque después nos llevamos a las sorpresas como se llevó con el agua que suministra de agua potable a nuestro país. Entonces tenemos que saber cómo está la calidad de esas aguas. Y después utilizar productos en determinados lugares que sean aceptados y cuidar la utilización de productos cerca de áreas densamente pobladas. Es lógico así establecerlo. Me parece que todo el mundo está de acuerdo. Sí, todo el mundo está de acuerdo, pero ciertamente hay situaciones que se están dando en el día de hoy. Por ejemplo, cerca de escuelas rurales se sigue aplicando los fertilizantes con avioneta. Que no hay que controlarlo. No, sí hay que controlarlo, bueno. pero no, lo que digo es que me parece que hay una realidad que es mucho más difícil de modificar. ¿Qué es lo más importante? La vida humana. Ni que hablar. O un centavo de dólar. Y por eso le destacaba que era usted el que le ponía en la campaña, porque me parece que es un tema del que se habla poco y que sobre todo en el interior del país genera mucha preocupación. Y porque no conviene a veces hablar de estos temas. ¿Y por qué no conviene? Y no sé, preguntale a los que nos hablan, nosotros hablamos. Nosotros somos políticamente incorrectos. O cuando salió Aratirí, ¿quién fue el que dijo que estaba en contra de ese proyecto y se mantiene de la misma manera? ¿Quién habla? ¿Por qué? Porque no creo en la empresa, no creo en la inversión, no creo en la afectación de esa zona, no creo en el plazo de la explotación, no creo en el trazado del mineroducto, ni un puerto minero en las costas atlánticas. O sea que si usted es presidente, no solamente no Aratirí, sino que no va a explotar los minerales en esa zona. Esa pregunta se ata a esta respuesta que yo te voy a decir. Yo no firmé el recurso contra la megaminería, no lo firmé, el plebiscito contra la megaminería. ¿Por qué? Porque yo creo que la especie humana va a ir avanzando, y en tal va a ir avanzando en los descubrimientos, y en tal va a ir avanzando en la ciencia, y la ciencia va a avanzar en distintos procedimientos de extracción de los minerales que no van a ser nocivos para el individuo ni van a dejar el terreno infértil. Con lo cual, los proyectos mineros los estudio de a uno. Tengo una posición contraria a Aratirí, por lo que te expresaba. Tengo una visión negativa del fracking. Quizá me faltan elementos de juicio, pero una visión negativa a priori sobre el fracking. Y elemento por elemento soy crítico de la minería a cielo abierto. Hacemos la primera pausa de la noche, después seguimos conversando de algunos de los temas de campaña que desde mi visión no están tan sobre el tapete, cuando en realidad lo que le vamos a elegir es quién va a gobernar los destinos de este país los próximos 5 años. Me parece muy importante. Hacemos la pausa y enseguida estamos de vuelta.